Vamos a ver el síndrome compartimental. Síndrome compartimental, esto va a ser compresión del flujo venoso, y esto va a terminar en un colapso del flujo arterial, y esto es lo que va a generar daño, porque el compartimento ya no va a recibir flujo arterial, o sea, ya no va a recibir sangre. Entonces, en los videos anteriores ya vimos cómo se divide la extremidad superior y la extremidad inferior en los compartimentos. En la extremidad superior tenemos dos compartimentos, el anterior y posterior, y en la extremidad inferior tenemos tres compartimentos, el posterior, anterior y el lateral. Entonces, el compartimento va a estar formado en parte por cómo está la distribución de los músculos. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, la pierna. Aquí está la pierna. No vamos a poner específicamente cómo están los compartimentos, solo una idea general para ver cómo es que aumenta la presión ahí en el compartimento. Entonces, aquí están los músculos, y luego tenemos una capa de tejido conectivo que es la fascia. Entonces vamos a poner un músculo, digamos, así está el músculo, este es un músculo. Lo estoy exagerando, pero aquí está el músculo y aquí está la fascia. La fascia cubre al músculo. Entonces, en lugar de ver al paciente que aquí está la pierna, aquí está el músculo y luego tiene una capa que lo cubre, le estoy poniendo el músculo así para que podamos ver el músculo y aquí está la fascia. Entonces lo que hice fue agarrar el músculo que está así, aquí está la fascia, y lo estamos poniendo así para tener la fascia aquí arriba y ver el músculo aquí. Entonces esto se llama un compartimento. Este espacio, el espacio entre la fascia y el músculo, todo este espacio es un compartimento. Entonces, lo que va a pasar en el síndrome compartimental va a ser que tenemos aumento de la presión en el compartimento. Entonces, aumento de la presión entre la fascia, y el músculo. Entonces, va a aumentar la presión aquí. Entonces, ¿qué estructuras pasan entre la fascia y el músculo? Tenemos las arterias y las venas, entre otras cosas. Entonces, vamos a poner la vena. Va a poner un poquito más chico el músculo para poder dibujar. Entonces vamos a poner la vena. Aquí está la vena. Aquí están las venas. Y las arterias. En las arterias las voy a poner en negro para no confundir. O en verde. Entonces aquí está. Estas son las arterias. Esta es una arteria. La estoy poniendo en verde porque el músculo lo puse en rojo. Esta es una arteria. Esta es una vena. Entonces voy a poner, para que se entienda mejor, voy a poner un órgano para que quede claro cómo es que se va a dar el síndrome compartimental. Aquí está un órgano, aquí está la vena del órgano y aquí está la arteria. Entonces la sangre pasa de la arteria al órgano y del órgano pues sale por la vena. Aquí tenemos los capilares, que es la unión entre la arteria y la vena. Entonces aquí se va a dar una compresión o un aumento de la presión aquí entre la fascia y el músculo. ¿Qué pasa si aumenta la presión aquí? Si aumenta la presión, vamos a tener compresión de la vena. Entonces, si aumenta la presión aquí, se van a comprimir las venas, vamos a tener colapso de las venas. Esto es, si tenemos, digamos, aquí está el músculo y aquí tenemos la fascia, si aumenta la presión, ¿qué pasa? Este aumento de presión va a empezar a comprimir estructuras. ¿Qué estructuras tenemos? La vena. Entonces, el aumento de presión va a comprimir estructuras. Aquí el aumento de presión va a comprimir aquí a las venas. Entonces vamos a tener compresión de la vena. Ya vimos compresión de la vena. ¿Y qué pasa si tenemos compresión de la vena? Si tenemos compresión de la vena, o sea, la vena pues va a estar comprimida. Si tenemos compresión de la vena, va a aumentar la presión en la vena. Aumenta la presión en la vena. Y si aumenta la presión en la vena, ¿qué pasa con el órgano? Aquí, o sea, lo voy a poner con el órgano y luego lo pasamos al compartimento para que sea más claro. Si tenemos compresión de la vena, entonces no podemos hacer que el flujo salga. El flujo llega al órgano, o sea, la sangre llega al órgano, pero no puede salir porque la vena está comprimida. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a tener congestión del órgano. Entonces va a haber congestión, en este caso, congestión del compartimento. Va a aumentar aún más la presión en el compartimento. Entonces vamos a tener aumento más de la presión del compartimento. ¿Y qué pasa? Si tenemos congestionado el órgano, pues es más difícil que la sangre de la arteria pase al órgano, porque aquí ya aumentó la presión aquí en el órgano, y entonces es más difícil que la sangre de la arteria pase al órgano. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener compromiso
compromiso del flujo arterial. O sea, ya no vamos a estar recibiendo flujo arterial. ¿Por qué? Porque ya la sangre que está aquí ya no es tan fácil que drene al órgano, ya no es tan fácil que la sangre pase de la arteria al órgano, porque aquí aumentó la presión en el órgano, entonces ya no es tan fácil. Si tenemos menos presión aquí, pues la sangre va, o cualquier cosa va, de donde hay más presión a donde hay menos. Cualquier cosa va de donde hay más a donde hay menos. La sangre va de donde hay más presión a donde hay menos presión. En un órgano normal tenemos más presión en la arteria que en el órgano. Entonces la sangre va de la arteria al órgano. Pero aquí ya vimos que como tuvimos compresión de la vena, tuvimos congestión del órgano. Entonces aumentó la presión aquí en el órgano. Y si aumenta la presión en el órgano, ya no es tan fácil que la sangre vaya de la arteria al órgano, porque ya aumentó la presión en el órgano. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos compromiso del flujo arterial. Esto mismo va a pasar aquí. Tenemos compresión de la vena, entonces si tenemos compresión de la vena, finalmente pues aumenta más la presión aquí y ya no es tan fácil que el flujo arterial pues pase aquí, de aquí, al irrigar a los órganos que están aquí, o sea, los músculos, y de aquí a la vena. Entonces, esto mismo, pero lo vemos aquí en un compartimento. Tenemos compresión del flujo de la vena y finalmente pues vamos a tener compromiso del flujo arterial. Entonces, primero, ¿cómo se presenta el paciente? El paciente se va a presentar con dolor intenso. Dolor intenso, ¿por qué? Pues porque no va a estar recibiendo sangre, no recibe sangre. Entonces, ¿cómo se va a ver la extremidad? La extremidad se va a ver pálida. Pálida porque no está recibiendo sangre. Otra, el paciente va a tener dolor y va a ser dolor progresivo, o sea, cada vez va a ir aumentando el dolor y aumenta muy rápido, dolor progresivo. Otra cosa, el paciente va a tener pulso no perceptible, en su pulso no palpable. No vamos a poder palpar el pulso porque aquí tuvimos compromiso del flujo arterial. Entonces no está llegando la sangre a la arteria, o sea, sí está llegando a la arteria, pero no está pudiendo pasar o atravesar el órgano. Entonces si sintiéramos la arteria del órgano, o digamos en este caso la arteria del compartimento, no sentiremos el pulso. Así es muy fácil y sentimos el pulso. Pero aquí, en el paciente que tiene síndrome compartimental, no vamos a sentir el pulso. ¿Por qué? En parte pues porque el órgano no está recibiendo la sangre, porque aumentó la presión en el compartimento. Entonces, pulso no palpable, y finalmente esto va a ser una necrosis. Finalmente vamos a tener isquemia del compartimento, o isquemia de los músculos afectados. Entonces, isquemia, esto va a terminar en necrosis, y si ya tenemos necrosis de este compartimento, vamos a tener parálisis. Entonces, ¿por qué se ve la parálisis? Primero porque tuvimos isquemia, y esta isquemia termina en necrosis. Entonces, el paciente no va a poder finalmente mover una parte de la extremidad o la parte del compartimento que estuvo afectado. Ya vemos que los compartimentos son la forma de dividir las extremidades. Entonces, si tenemos así, síndrome compartimental, el paciente va a venir con dolor progresivo. De hecho, no lo vamos a aprender con las PES. Entonces, viene con dolor progresivo, la extremidad va a estar pálida, pulso no palpable, finalmente parálisis por la isquemia que termina en necrosis. Y entonces así va a venir el paciente. Si no lo tratamos, finalmente va a tener parálisis. ¿Cuáles son las causas de síndrome compartimental? Causa de síndrome compartimental va a ser o daño por reperfusión. Ya en otro video vimos específicamente cómo es el daño por reperfusión. Esto es antes de que el paciente tenga síndrome compartimental. Entonces vamos a poner aquí el paciente. Aquí está el músculo del paciente y aquí está la fascia. Si por alguna razón tenemos cortada la circulación de aquí del compartimento y de repente restauramos la circulación, entonces ¿qué va a pasar? Aquí está la vena, aquí están las venas y aquí están las arterias, que las estoy poniendo en verde. Entonces, daño por reperfusión, esto es, de alguna manera tuvimos cortada la circulación, y entonces al hacer reperfusión, o sea, al restaurar la circulación, ¿qué es lo que le estamos dando aquí al músculo? Pues le estamos restaurando el flujo arterial. Pero ¿qué cosa contenemos en las arterias? Contenemos sangre. ¿Y qué contiene la sangre? Contiene radicales libres, que son las especies reactivas de oxígeno, radicales libres, y también contenemos células inflamatorias, como son los neutrófilos, células inflamatorias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando reperfundimos, vamos a tener sangre pues que llegue al órgano, que es lo que estamos haciendo, o al compartimento en este caso. Y son estos radicales libres, estas células inflamatorias, las que van a generar pues un proceso inflamatorio y va a comprimir la vena.
y esto comprime la vena y entonces tenemos síndrome compartimental, compresión del flujo venoso, termina en colapso del flujo arterial. Entonces, daño por reperfusión, entonces de alguna manera teníamos cortada la circulación, restauramos la circulación y esto hace radicales o esto hace daño por los radicales libres que le estamos proporcionando al compartimento una vez que le restauramos la sangre y también le estamos dando pues células inflamatorias porque es todo lo que contiene la sangre. Y entonces tenemos compresión de la vena o compresión del flujo venoso y ahora se da el síndrome compartimental. Entonces digamos dos causas de isquemia. Primero la que ocasiona el síndrome compartimental, que es por alguna razón tuvimos cortada la circulación y hacemos reperfusión y es esta reperfusión la que daña o la que comprime a la vena y entonces se presenta el paciente con síndrome compartimental. Entonces nada más que quede claro que son digamos dos daños. Primero es el daño que se da por reperfundir y porque estamos reperfundiendo, porque hubo un corte en la circulación, cual sea que sea la causa. Y luego viene el síndrome compartimental, que es porque la reperfusión dañó a la vena o hace compresión de la vena y se da el síndrome compartimental. Esa es una causa, daño por reperfusión. Otra causa es fracturas significativas, generalmente de huesos largos. Esto puede ser síndrome compartimental porque va a haber muchísima inflamación. Recordemos, cuando hay trauma al tejido o al órgano, tenemos inflamación. Esto lo vimos en principios generales de patología. Si hay trauma al tejido o al órgano o a lo que sea, va a haber inflamación. Y va a ser una inflamación masiva que va a comprimir a la vena. Y entonces se da síndrome compartimental. Otra causa de síndrome compartimental son las quemadas, igual en parte por el proceso inflamatorio. Clásicamente esto. O cuando tenemos una fractura, puede ser que la fractura como tal no haga síndrome compartimental, pero si le ponemos un yeso al paciente, entonces ahora sí podemos tener síndrome compartimental. Esto es, tenemos aquí el músculo del paciente, aquí está la fascia, y obviamente pues el paciente que tiene fractura es un paciente que ya tiene un proceso inflamatorio. Si le ponemos un yeso, entonces vamos a ponerle un yeso al paciente. Aquí le ponemos el yeso, obviamente pues el yeso es duro, y entonces aquí pues se está haciendo un proceso inflamatorio y pues cada vez va aumentando la presión. Pero si tiene un yeso, el yeso está comprimiendo pues a la extremidad y entonces aumenta la presión, pero aumenta la presión digamos hacia adentro porque no puede comprimir o no puede aumentar la presión hacia afuera. Esto es, aquí está el músculo y aumenta la presión, pero el yeso no deja que la presión digamos empuje las estructuras externas. Por ejemplo, aquí en donde no hay yeso, si aumentara la presión aquí adentro, pues aumenta la presión y pues se va a empezar a hinchar aquí y pues no especialmente pasa nada, pues porque se está digamos inflando pues la piel, todo esto, no pasa nada o no pasa mucho. Pero si hay un yeso aquí, entonces el aumento de la presión aquí, pues el yeso no deja que se expanda el tejido y si no se expande el tejido, ¿qué pasa? Se empiezan a comprimir las estructuras de aquí adentro, se empiezan a comprimir las venas, las arterias, se comprimen las estructuras de adentro si tenemos un yeso que no deja que se expanda el tejido cuando hay inflamación. Cuando hay inflamación, pues se expande el tejido, pues porque hay aumento de la presión. Pero si ponemos un yeso, el yeso impide la expansión del tejido. ¿Y qué pasa? El aumento de la presión empieza a comprimir estas estructuras. Entonces también cuando ponemos un yeso, podemos hacer síndrome compartimental y hay que tener cuidado con eso. Entonces ya vemos las causas de síndrome compartimental. Ahora clásicamente dicen que el paciente o que la pierna del paciente está pálida. Pero no es tanto como que esté pálida, sino que también parece como mármol. Entonces literal si veamos la pierna del paciente empieza a tener como esos tonos de mármol como gris, cremita y así como gris cremita y pues está en medio distribución. Así le dicen como piel en forma o piel en color mármol o de color mármol. Algunos dicen pálida, otros dicen así clásico y así se ve como color mármol. Entonces ya vimos cuál es el síndrome compartimental, ahora vamos al tratamiento. Tratamiento de síndrome compartimental. Esto va a ser disminuir la presión en el compartimento, ¿Y cómo hacemos una disminución de la presión en el compartimento? Haciendo una incisión. Entonces voy a quitar el yeso porque esto es un caso específico. Entonces teníamos la fascia y dijimos, hay un aumento aquí en el compartimento, o sea, entre la fascia y el músculo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que quitar o tenemos que disminuir la presión. ¿Cómo disminuimos la presión? Haciendo incisiones aquí. Hacemos una incisión en la fascia, ya liberamos la presión, o sea, la presión pues va a expandir hacia el tejido y pues ya tiene salida. Antes pues estaba el músculo, estaba la fascia y se aumenta la presión aquí. Sí, se puede expandir, pues se expanden los tejidos o se expande el compartimento, pero pues tampoco es mucho lo que se puede expandir. Y si tenemos un proceso muy inflamatorio,
pues no se va a expandir todo. ¿Y qué pasa? Empezamos a tener síndrome compartimental. Entonces, aunque tengamos músculo y fascia, y si hay inflamación entre los dos, se va a empezar a expandir el tejido. Sí, se puede expandir, pero no se puede expandir para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Si hay mucho proceso inflamatorio, vamos a tener síndrome compartimental. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Vamos a hacer incisión en la fascia. Hacemos incisión en la fascia. Porque si hacemos incisión en la fascia, ya el aumento de presión, pues aumenta la presión y todo el flujo o todo lo que aumenta de presión se puede salir por estos hoyos que ya hicimos. Entonces, tenemos que liberar la presión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Síndrome compartimental, tenemos que hacer incisión, cuando menos en la fascia. Incisión en la fascia para que el aumento de presión salga por aquí. Y así ya disminuye la presión y ya no tenemos compresión de las estructuras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que disminuir la presión. ¿Cómo disminuimos la presión? Haciendo una incisión. Haciendo una incisión de la fascia. Esto que hice aquí. Y así se resuelve o así prevenimos el síndrome compartimental. Entonces, muchas veces a los pacientes que tienen quemaduras se les hace una como costra que se llama escara. Y esta costra, entonces, si aquí está el músculo, aquí está la fascia, aquí, pues, en la piel, se va a hacer como una costra que se llama escara. Y esta escara es una cosa compresiva como es el yeso. Entonces, esto no deja que se expanda el tejido. Si hay inflamación aquí, no se va a poder expandir el tejido por la escara. Si no se expande el tejido, vamos a tener síndrome compartimental. Digamos, la escara sirve o tiene la misma función que el yeso. O sea, la escara pues, es una cosa patológica que sucede en pacientes quemados, pero su función o digamos su mecanismo es el mismo que un yeso, o sea, comprime y no deja que se expanda el tejido. Entonces, síndrome compartimental se va a dar por compromiso del flujo venoso que termina en compromiso del flujo arterial. Entonces, síndrome compartimental va a ser un aumento de la presión entre la fascia y el músculo. Esta es la fascia, este es el músculo. ¿Qué pasa? Tenemos compresión de la vena. Si se comprime la vena, es más difícil que llegue el flujo sanguíneo, que la sangre pues pase de la arteria al órgano o al músculo y del órgano pase a la vena. Entonces, esto mismo, aumenta la congestión aquí y es más difícil que la sangre pase de la arteria a la vena. Eso es el síndrome compartimental. ¿Cómo se presenta el paciente? Nos lo aprendemos con las PES, con dolor progresivo, la pierna o el compartimento afectado está pálido, otros dicen que tiene color mármol, que clásicamente pues así es como yo lo veo, color mármol. Vamos a tener pulso no palpable, entonces no vamos a sentir el pulso. Y si no tenemos pulso, si no tenemos sangre que esté llegando al compartimento, vamos a tener isquemia. Y si hay isquemia, va a haber necrosis. Y si tenemos necrosis, vamos a tener finalmente pues daño a los nervios y entonces el paciente va a tener parálisis. Aquí también tenemos nervios. Entonces, si tenemos daño a los nervios, pues vamos a tener parálisis. Entonces, parálisis, que ya es daño irreversible. Ya si el paciente tiene parálisis, ya no hay nada que hacer. ¿Cuáles son las causas de síndrome compartimental? Daño por reperfusión, fracturas de huesos largos generalmente, quemadas, ya vemos por qué, porque se forma la escara, o que pongamos un yeso en una fractura. ¿Por qué? Porque estamos impidiendo que el tejido se expanda cuando hay el proceso inflamatorio. ¿Cuál es el tratamiento? Disminuir la presión aquí en el compartimento. ¿Cómo la disminuimos? Haciendo una incisión en la fascia para que la presión pues se libere. Aquí está el músculo, aquí está la fascia. Si tenemos síndrome compartimental, aumenta la presión, no se puede expandir el tejido o se expande poco. ¿Qué pasa? Aumenta la presión, empieza a comprimir estructuras, tenemos compromiso del flujo venoso, luego del flujo arterial, tenemos isquemia. ¿Qué hacemos? Una incisión en la fascia para que la presión pues salga por aquí. Y ya no vamos a tener todo ese proceso inflamatorio, o sea, sí va a haber proceso inflamatorio, pero pues va a disminuir la presión porque ya le dimos una salida a ese aumento de presión y así prevenimos o así tratamos el síndrome compartimental. Ya si hay parálisis, pues ya no hay nada que hacer, nada más prevenir que no tengan más daño. Nos vemos en el siguiente video. Futuros médicos, científicos e ingenieros.